vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. Hola amigos, buenas noches. Una semana más con todos ustedes, encantados de estar aquí, todo el equipo, se lo puedo garantizar, porque nos sentimos tan integrados en este programa, que ya ustedes mismos lo dicen, es que el programa de la buena gente, hay que ver la de buena gente que está pasando por él. Pues efectivamente, y hoy me siento sumamente orgullosa y contenta, y de una forma muy especial lo tengo que decir. Es una persona muy querida en Marbella. Es una persona admirada y respetada. Es alguien, como yo digo, que si no existiera había que haberlo inventado, fíjense ustedes, porque con él, gracias a él, de su mano, de ese proceso de investigación que empieza siendo un niño casi, tenemos tantos conocimientos de nuestra ciudad, de nuestra querida Marbella, que verdaderamente nos sentimos muy orgullosos precisamente cuando decimos don Fernando Alcalá. Pero es que don Fernando Alcalá, aparte de que es abogado, de que es maestro, de que es historiador, de que es investigador de toda la vida, pues tiene una planta de hidalgo español, ¿verdad?, que nos gusta, es decir, es de esas personas que decimos, quedan plasmadas para el recuerdo. Pues así, en ese recuerdo de toda su vida, que es rica, 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 y ustedes lo saben bien quienes le conocen, y que además me han preguntado muchas veces, ¿cuándo viene don Fernando Alcalá? Pues ya llegó la hora. Don Fernando Alcalá está hoy aquí con todos nosotros para relatar sus vivencias más entrañables. Don Fernando, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muchas gracias. Un poco ronco, pero en fin, dispuesto. Se superará preparado, con el agüita. Preparado. Sí, su bisabuelo, vamos a empezar por su bisabuelo, porque además tenemos una foto extraordinaria. Su bisabuelo llega a Marbella sobre 1819, ahí es nada. Pues sí, viene de Setenil, nos cuentes no, porque ahora vamos a ver la foto justamente de su bisabuelo. Sí, él viene en esa época. Bueno, viene mi bisabuelo Marín. Yo tengo otros bisabuelos. Ya, claro. O sea que yo, pues, lazo, o entre mis apellidos, pues está Lima, está Galbeño, está Vázquez, está Aguilar, que son apellidos muy de Marbella. Pero los Marín vienen de Setenil de las Bodegas, aproximadamente en el año 1818. Ahí tenemos la foto justamente donde aún se conservan los trajes largos y todo eso. Esta es la familia Marín, ¿no? Pues efectivamente es la familia Marín. Mi bisabuelo es el tercero a pie, se ve que es el más anciano, con barba blanca. El otro señor que está a su izquierda de pie con una larga barba también es mi abuelo, Fernando Marín. Delante de él, mi abuela Isabel Galbeño Lima, mi bisabuela, en fin, con la vestimenta propia de la época, y mi madre, precisamente, que es la pequeñita, que está en primera fila entre su madre y su abuela. Y otros familiares, mis tías, en fin, una hermana de la abuela de Marisa Alcalá, que es la señora que está aquí a la derecha de la fotografía, y las hermanas mayores de mi madre. Esta fotografía efectivamente es una joya, yo la guardo como oro en paño, y gracias a esta fotografía pues tengo la imagen de mi bisabuelo Marín, a quien yo le debo mucho y del que guardo unos recuerdos e incluso he escrito su biografía. Don Fernando, su padre era militar, sí, pero hay un dato muy curioso, de que es que, y usted me lo explicó, y creo que sería conveniente que nuestros telespectadores lo supieran. ¿Por qué se llama usted Fernando? Bueno, yo me llamo Fernando justamente por mi bisabuelo, por mi bisabuelo Marín.
Ajá. Mi bisabuelo Marín estuvo en la primera guerra carlista y participó en la toma del castillo de Morella. Justamente hace unos días, en la Vuelta Ciclista a España, pues una de las etapas ha terminado en Morella. Ajá. Y quizá algunos de los que me estén ahora escuchando verían el filme de la etapa, donde se veía lo que es Morella. Morella es una roca fortificada terrible, ¿no? Bueno, pues Morella fue conquistada por los liberales a los carlistas, que tenían allí su cuartel general. Y mi abuelo iba con las tropas liberales, las tropas de Isabel II, en el batallón de la Reina. Y en Morella ocurrió que, por un error, la población civil quiso salir, se equivocaron los dos bandos, y los dos bandos, tanto los liberales como los carlistas, pensando que era el enemigo que atacaba, bombardearon aquella masa de población. Aquello fue una carnicería. ¡Qué horror, qué horror! Fue una carnicería. Y todo eso después lo relató ya en su senectud, pues mi bisabuelo escribió una serie de poemas contando su vida, su pensamiento filosófico, y entre otras pues hay una dedicada a la conquista del castillo de Morella. Y entonces relata todo eso y al final dice, más o menos, que en aquel día él adjura a la monarquía como forma de gobierno, como forma de Estado, porque piensa que todo aquello era fruto de la oposición entre dos grupos dinásticos, sí, los partidarios del infante Don Carlos y los partidarios de Isabel II. Y él desde ese momento se hace republicano. Y entonces es republicano en una época donde ser republicano, y más en un pueblo un poquito cerrado como era Marbella, tenía gran mérito. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, y no he terminado. Ah. Es que aquello ocurre el 30 de mayo, día de San Fernando. Y así lo refiere mi bisabuelo. Entonces mi bisabuelo a su primer hijo le pone el nombre de su padre, José. Sí. Costumbre que ya venía en toda la dinastía. Por tradición ya. Sí, pero a su segundo hijo le pone Fernando. ¿Por qué le pone Fernando? Por su batallita, por la batalla de Morella. Claro. Entonces yo ligo mi nombre, Fernando, con Morella y con la batalla de Morella. Es decir, pura historia. Pura historia. Sí. Su infancia la pasa en Cádiz, pero venía usted a Marbella todos los veranos y todas las ferias. Sí, yo venía en verano, venía en feria, tanto viviendo en Cádiz como viviendo en Málaga, efectivamente. Mis recuerdos de Marbella son antiquísimos, muy lejanos. Su abuela vivía en la Plaza de África, ¿no? Sí. ¿Y cómo recuerda usted aquella Marbella, don Fernando? Bueno, los recuerdos que pueda tener un niño. Un niño. Correteando allí en la plaza había entonces un chorro, una fuente, que es la que está ahora en la Plaza del Santo Cristo. Desde allí a 4 pasos estaba la Alameda. Recuerdo la Alameda, que no estaba todavía asfaltada, toda de hierbita, en invierno. Había algún niño que yo admiraba porque tenía un borreguito y lo llevaba a la Alameda a que pastara allí aquella hierba. En fin, son recuerdos entrañables, muy lejanos, pero que son imborrables, claro. Claro que sí. Desde niño es usted amante de la lectura. Además hay una anécdota curiosísima, siendo muy niño, que usted coleccionaba tebeos. Sí, efectivamente. Yo empecé a coleccionar tebeos, pues seguramente con 6 años. Sí. Y recuerdo que en una de esas estancias en Marbella, en un mes de marzo, lo primero que hice al llegar a Marbella fue comprar mi tebeo, que se llamaba El Macaco. Y lo vendía, el que luego estableció su librería ya independiente, don Andrés Mata y Mata. Ajá. Y recuerdo el tebeo y recuerdo hasta la portada de aquel tebeo. ¿A qué corresponde esa foto que tenemos en el monitor? Bueno, eso ya es de los años... ¿De qué años puede ser eso? De los años 40 y tantos, sí. Ahí está la que ahora es mi mujer, que está ahí en primera fila a la izquierda, con un perro, creo que era un perro de su hermano. Y en fin, ahí están una serie de amigos de aquella época. Y yo también yo estoy en el extremo de la derecha, abrigándome no sé por qué. Luego, pues en fin, para qué voy a decir, está Conchita Cea, está Anita Rick, en fin, así a simple vista, pues lo conozco a todos. Pepita López, Pepita Soto, quizás esté allí Loli Jiménez, Paquita Cantos, en fin, Pepita Duarte, Antonio Sánchez, Rafael Benítez, fallecido, joven, en fin, un grupo de amigos. Historia viva. Historia viva, pero vamos, relativamente reciente comparada con las fotos de mi bisabuelo y mi familia. Es que es de una riqueza increíble.
Sí, los estudios de primaria los cursa usted en los marianistas. Pues sí, tengo un gran recuerdo del colegio de San Felipe Neri, efectivamente. Yo, cuando termino en el colegio, pues yo tenía una formación ya muy buena, hasta el punto que yo el bachillerato me costó muy poco trabajo hacerlo por la formación que yo traía de la, digamos, de la escuela, del colegio, que ahora se llama enseñanza primaria. O sea que yo tuve una muy buena enseñanza primaria, efectivamente. Tengo un dato que es aquí, bueno, la segunda enseñanza es en Málaga, ¿no? Ya. Sí, no toda, porque surge la guerra y no tenía todavía el bachillerato terminado. Ya. Lo tenía casi terminado. Yo fui alumno oficial en el Instituto de Málaga. Pero al mismo tiempo, yo vivía en el centro de Málaga, enfrente de donde está la Iglesia de la Salud y la Escuela de Bellas Artes de San Telmo. Entonces, como a mí me gustaba tanto el dibujo, yo era el dibujante desde pequeño, el dibujante de la clase, pues también iba voluntariamente, claro, porque mis padres, el instituto era obligado, yo tenía que terminar el bachillerato y hacer una carrera, o en fin, lo que fuese, pero lo otro no, lo otro era una afición, y yo iba todas las tardes de 7 a 9, clase nocturna, a dar mi clasecita de dibujo. De dibujo. Y entonces yo compartí las enseñanzas de bachillerato con las enseñanzas de dibujo, efectivamente. Y todo eso se quebró con la guerra civil. Tengo un dato aquí de cuando tuvimos la entrevista que fue de verdad, no la olvidaré jamás en mi vida porque fue entrañable y riquísima. Nada, muchas gracias. De la feria del año 32. Sí. ¿Cómo recuerda usted aquella feria? Del año 32, ¿qué pasó? Sí, porque me parece que el cartel de feria es suyo. Sí. ¿No? ¿O del 42, no, perdón? No, eso fue del 42. Del 42, exactamente. Eso fue del 42. Exacto. Pues nada, que me encargaron que hiciera un dibujo para ilustrar el programa y lo hice y por ahí estará, ¿no? Eran dos gitanas, pues quedó bonito. Sí, ya lo veremos. Tenemos precisamente... Bueno, yo entonces era el artista local. De aquí de Marbella. Sí, o sea que a mí me encomendaban trabajos, incluso planos. Yo era un delineante, en fin, regular. Ahí tenemos el cartel. Ahí tenemos el dibujo de la feria del 42. En fin, es un trabajo preciosista que luego yo evoluciona, porque tengo otra portada de otro programa ya más reciente, donde yo ya había cambiado mi estilo. Lo tenía más suelto, no sé si aparecerá o no aparecerá. Pero en fin, en el 42 hice ese dibujo y me lo pagó el ayuntamiento. Me parece que me pagó 25 pesetas. Ah, pues no estaba mal para... Sí, para pero de ahí me descontaban la póliza. ¿Cómo la póliza? Porque sí, porque es que el depositario, sí, el recibo, tenía que ponerle un timbre, ya, que era un impuesto. Y entonces a mí eso me daba mucha rabia, porque yo pensaba cobrar 25 pesetas y me pagaban 24 pesetas con 37 céntimos, por ejemplo, ¿no? Y eso a mí me desconcertaba, porque me quitaban una cantidad. Claro, claro, es verdad, no le redondeaba. No me redondeaba, no, al contrario. No. Esta foto que tenemos en el monitor, don Fernando, bueno, esa ¿quiénes es mi están? familia Su familia. paterna. Ahí están mis 5 hermanos y mis padres. Mi padre, Qué bonito. Antonio Alcalá Calmaestra, mi madre, Dolores Marín Galbeño, arriba mi hermano Antonio, oculista, escritor, humanista, mi hermana Rosario, que afortunadamente vive, mi hermano Guillermo, que fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Marbella y murió en un accidente triste y lamentable en el año 57, mi hermano Pepe, que fue director del grupo Bocategra, mi hermana Isabel, que reside en Madrid, casada también con un oculista, y el último de la derecha, pues ese soy, un servidor, como se dice, ¿no? Exactamente, sí. Usted hace los estudios de magisterio por libre. Antes de esto yo ya hago todos una vez que yo me vengo a Marbella, yo los últimos cursos de bachillerato y después todo lo que yo hice magisterio en un año, ¿no? También oposité a magisterio y luego hago derecho y todo lo hago por libre. Y lo hago todo en los años, digamos, 40, que son los años de muchas dificultades económicas para toda la familia. Entonces, antes de eso, ¿es cuando los bombardeos que usted tenía que dormir en Bellas Artes? Sí, efectivamente. ¿Y cómo era aquello? ¿Porque le cogía cerca o cómo era? Sí, efectivamente. Es que después de vivir nosotros allí frente a Bellas Artes,
Pocos meses antes de la guerra nos fuimos a vivir pues por la calle Córdoba, donde estaba la parada antiguamente de Portillo, y allí mismo pues estaban las instalaciones portuarias, y allí estaba toda la escuadra, la que se llama Escuadra Republicana. Y claro, venían los aviones a bombardear y era una zona muy peligrosa donde vivíamos, porque claro, venían de noche los aviones o venían de día en vuelos rasantes muy rápidos y las bombas caían donde Dios quería. Yo creo que donde caían menos era en los barcos de guerra, aunque cayó una en el acorazado Jaime I. Y en uno de estos bombardeos hubo un bombardeo con 9 aviones, 9 Junkers, entonces nuestra casa quedó afectada, tuvimos que abandonar la casa con todo roto y entonces nos vinimos a primera casa de unos familiares. De noche dormíamos, eso es lo que no he contado, es que ya de antes, para preservarnos un poco de aquellas noches, siempre levantándonos cuando había campanas, nos íbamos a dormir a la Escuela de Bellas Artes. Y allí pues nos acogió muy bien el conserje, después nos siguió, que se llamaba Planas, y después nos acogió muy bien el conserje de la Normal, y dormíamos en la biblioteca de la Escuela Normal, en el suelo. Ha dicho usted campanas, porque Sí. ¿sonaban las campanas, don Sí, Fernando? sí, sonaban las campanas. ¿De ahí le viene la afición a las Pues campanas? yo creo que sí que es eso, algo muy Se le ha interno. quedado grabado. Muy interno, porque aquellas campanas anunciaban el bombardeo y eso no se olvida nunca. Vamos, yo no me acordaba de temblar en las piernas Sí, desde sí. que me llamaba al estrado en el instituto un profesor que se llamaba no me acuerdo el nombre, García Rodejas de apellido, ¿no? Entonces me daba un susto terrible, porque era un profesor que nunca se sabía por dónde iba a salir, ¿no? Pero aparte de eso, cuando yo he sentido temblique en las piernas, era cuando los bombardeos, cuando sonaban las campanas. Así que las campanas quizás sea una manera de vencer... De vencer ese temor. De vencer ese temor. Ajá. Bueno, como bien ha dicho usted, estudia abogado, es opositor, pero hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, don Fernando, es que viendo toda la documentación, bueno, la documentación que tiene usted, que harían falta 7 programas para hacerlo, porque es de una riqueza increíble. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que usted siempre en historia sacó sobresaliente y matrícula de honor. Es un hecho relevante, ¿eh? Sobresaliente. Y en algunos casos matrícula de En honor. dibujo, matrícula de honor. Bien. Sí. Sí, Efectivamente. entonces es realmente de que usted venía ya precisamente ahí tenemos un certificado, es decir, de lo que pone sobresaliente abajo, sí. es decir, que ahí se puede ver perfectamente, Sí, donde yo he visto y doy fe de que hay muchas más, Ya. pero sería repetirlo en fechas Esa es, distintas. esa es de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, que también tengo sobresaliente en Historia. Y esa es esa que está ahí a la vista, ¿no? Sí. Y en dibujo también era alumno sobresaliente. Y las de bachillerato y las de dibujo, pues yo era un niño, yo tenía 12 años, 13 años, cuando tenía yo esas calificaciones. Y es verdad, a mí la historia me ha tirado desde pequeño. Sí. Porque mi padre había sido combatiente en las guerras de ultramar, Sí. en Mindanao, donde ahora hay tanto jaleo todavía, ¿no? Y todos los relatos de mi padre, todo eso se me quedaba en mi grabado. Yo tengo siempre una memoria muy fértil, y esos relatos mi padre era la historia viva, mi padre era un relator amenísimo y además escribía muy bien. Y yo todo lo que yo leía de mi padre o lo que yo escuchaba a mi padre, eso era pura historia. Y luego mi otro profesor de historia fue mi hermano mayor, que tenía 12 años más que yo. Cuando ya él termina la carrera, yo tenía todavía 8 años, 9 años. Y mi hermano pues me enseñó historia y compraba unos fascículos semanales, de estos que ahora también hay tantos, ya lo sabía entonces. Ha vuelto la moda. Ha vuelto de los fascículos. Y ese es un libro que yo lo quisiera tener, no lo tengo, que se llamaba Portfolio de Historia de España, donde cada página era la representación de un hecho histórico. Qué bonito, ¿no? Y estoy recordando que la primera página del libro, es que no se me ha olvidado el libro, yo lo tengo aquí grabado, ¿no? La primera página del libro eran mercaderes fenicios cambiando productos, tenían tela, en una playa, y se ven las naves, y eran los fenicios que llegan a las costas españolas, establecen sus colonias, y ese era el primer dibujo, el de la plana. Y el segundo era
Los recuerdo también unos guerreros que desembarcan en una playa, dice los cartagineses conquistan Cádiz. Y luego estaba los de Aníbal, Jura, Odio Eterno a los romanos, y muchos cuadros que eran cuadros ya de historia, de pintores buenos, ¿no? Sí, sí. Pero entre ellos, como no tenían material con los cuadros, digamos, de categoría, de Muñoz de Grain, de Moreno Carbonero, entonces intercalaban estas representaciones hechas por muy buenos dibujantes, representando lo que, en fin, y para completar aquello. Y yo, eso de la historia gráfica demuestra la importancia que tiene las representaciones gráficas para el conocimiento de lo que sea. Totalmente, cierto. O sea que ahora cuando se habla de que si la televisión, que si es bueno, que si es malo, yo digo que a través de la representación de la televisión, que es gráfico, pues se aprende mucho, simplemente con ver, simplemente con ver. Y mi exposición, mi última exposición, mi primera exposición, yo quiero que la historia de Marbella se conozca no solo por mis libros, sino a través de esos... Pero a eso ya llegaremos porque tenemos una sorpresita. Bueno. Entonces, la sorpresita hay que dársela. Bueno. ¿Usted se casa en Málaga, don Fernando? No, que va. ¿Dónde se casa? ¿Cómo voy a casar? Si mujer es marbellera de toda la vida. Hombre, algún dato me tenía que fallar, claro que sí. No. Es decir, se casa Mi entonces madre en es Marbella. marbellera de siempre, porque su padre era Belón y Fernández. Los Belón vienen de Francia, de Monetier-le-Vin, pero vienen a finales del siglo XVIII. Hay por lo menos 2 Belón que son alcaldes de Marbella en el siglo pasado, en el siglo XIX, todavía es pasado, todavía estamos en el siglo XX, hasta el año que viene. Y luego mi mujer es también Lima y es también, o sea que somos también parientes. O sea que mi mujer era prima segunda de mi madre, por Lima. Además es un tópico, pero hay que decirlo, que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Bueno. Y en este caso se cumple el dicho, pero vamos, al 100%. Bueno, es decir, puro realmente verdad, porque... No voy a decir que no, y lo que sí puedo decir de mi mujer, que cuando vivían sus padres fue una buena hija, yo tengo que decir que es una buena esposa, sus hijos tienen que reconocer que es una buena madre, y sus nietos tienen que reconocer que es una buena abuela. Esa Pero foto... tengo que decir algo más, también es una buena cocinera. Eso entonces maravilloso. Claro, porque no hay que olvidar que el estómago es muy importante. Claro, importantísimo. Oiga, porque si la mujer le produce una gastritis al marido, por mucho horrible, que la quiera, horrible. hay que tener cuidado, Claro. porque vamos, es que lo pone enfermito. Esos experimentos que hacen algunas es terrible para el marido, Don Fernando, ahí tenemos una foto justamente, esa foto es reciente a la boda. Esa foto fue cuando la boda. Ah, cuando la boda. Sí, porque nosotros nos casamos, era costumbre entonces, nos casamos a las 8 de la mañana en la Encarnación. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. ¿Y por qué tan temprano? Porque era así. Ah, era la costumbre. Era la costumbre, sí. Era la costumbre. Y claro, allí lo que estaban era un grupo de familiares a los que luego naturalmente invitamos, pero no. A un ágape. Toda esta parafernalia que hay ahora, estamos en una época de muchas restricciones de todo tipo, ¿no? Entonces tampoco había fotógrafos en la iglesia, ni reportajes de la boda, ni vídeos, ni nada. Esa foto era la foto de recién casados, que nos las hicimos en Madrid. Exactamente. Hay una cuestión, don Fernando, que sé que lo tiene usted muy privado, pero que sin embargo yo quiero que me comente simplemente una cosa, que me diga por qué. Sus memorias de la guerra civil, ¿las tiene usted privadas? ¿No Hombre, las va claro. a publicar nunca? No, eso no. Eso, en el futuro, que no habrá quien se interese por ella, pero si hubiera alguien, entonces sí se publicarían. Pero mientras tanto, eso es privado. Es un tema Eso importante. es privado. Porque desde la óptica de un historiador, Ya. sus memorias de la guerra civil Son las tienen que memorias de un adolescente. ser más importante Son las todavía. memorias de un adolescente que todo aquello le quedó grabado y todavía, naturalmente, creo que como todos los que vivimos la guerra civil y ya vamos quedando menos, pues aquello fue inolvidable. Algo que nos marcó, por lo menos a mí, la guerra civil me ha marcado, evidentemente. Marcó su vida. Yo creo que sí. Me acuerdo que en la entrevista que tuvimos me dio usted un dato de alguien muy querido, que en este caso yo no conocí, pero sí conozco a su hija y a su nieta, que es Carmita Romero. Ya. Y resulta que es que don Francisco Romero Piña, Sí. parece ser que fue el último alcalde de la monarquía. Efectivamente.
Y eso lo recuerda usted perfectamente, ¿no? Lo recuerdo perfectamente, recuerdo al padre de Carmita Romero como si lo estuviera viendo, ¿no? Era un hombre recio, con el pelo ya naturalmente cano, no era muy mayor, ¿no? Lo recuerdo muy bien porque iba mucho a un estanco que tenía un tío mío, iba ya a comprar tabaco y allí se reunía con otros señores de tertulia y charlaban. Y recuerdo un comentario muy curioso porque este alcalde fue el que por primera vez ajardinó la Alameda. La Alameda no eran más que los árboles y el suelo de hierbita y los bancos. Sí. Y una barandilla de hierro, ¿no? Muy bonita, ¿eh? Muy sencilla y muy bonita. Y este alcalde fue el primero que se le ocurrió, ya lo habían asfaltado, aprovechando que se estaba asfaltando la carretera, porque la carretera era de tierra solo, tierra apisonada. Entonces, pues este alcalde pone los jardines centrales. Y yo recuerdo en el estanco un comentario de él quejándose de que se maltrataban las flores y que había que protegerlas, y efectivamente pusieron una serie de postes con alambre para proteger y evitar que los niños... Y en eso hemos ganado, es decir, que a pesar de que hablamos de que si tal, que si cual, hoy día el respeto a esas cosas, a pesar de que hay actos de gamberrismo aislados, sí, pues... se cuida más. Se cuida más, se cuida más. Quizás un poco dando marcha atrás, porque como yo digo, lo bueno que tiene un programa como este es que hacemos correr el tiempo y darle marcha atrás según los comentarios. Según la obra de Jardiel Poncela, 4 corazones con freno y marcha atrás. Exacto. Entonces, ahí justamente me lo ha dicho usted muy bien y la ha puesto porque hay una obra de teatro que hace usted que creo que se titulaba Esta tarde a las 6. Sí. Es una faceta suya que personalmente yo no conocía, muchas personas a lo mejor no conocen, pero es que hasta eso, es decir, es que ha sido usted actor teatral. Bueno, eso fue una experiencia muy divertida. Bonita, ¿no? Fue una experiencia muy divertida, ciertamente. La hice en colaboración con un íntimo amigo mío, Miguel Félix Nieto, y la estrenamos en el Teatro Principal. Por cierto, hizo una noche de frío espantoso porque era diciembre. Esto era para recaudar dinero para juguetes para los niños. Y hubo gente que pidió mantas a su casa para abrigarse en el patio de butacas. No me digan. Sí, sí, porque hizo mucho frío. Pero los actores no pasamos frío y algunos cogieron unas cogorzas terribles para animarse. Pero la obra después la he leído ya con el tiempo y me he reído mucho con la obra. Incluso hubiera pensado, en fin, con algunos amiguetes, haberla repetido o haberla reestrenado. Sí. Pero vamos, eso ya es imposible. Eso fue, la verdad es que a mí la lectura de obras de teatro siempre me gustó mucho. Yo ya saben que soy un lector desde los 6 años, leo libros de todas clases. Y la lectura de las obras de teatro, desde Aristófanes, que es maravilloso Aristófanes, hasta los más modernos, pues me ha tirado mucho, y yo alguna vez soñé en la posibilidad de ser comediógrafo más que dramaturgo, porque me han tirado las obras de humor. Y yo, no sé, no me he atrevido nunca, porque yo soy tímido y perfeccionista, y muchas cosas que he hecho las he roto. He empezado libros, he empezado cosas, y las he roto porque, claro, yo pintar un cuadro como Velázquez es imposible, ¿no? Y como a mí me gustaría pintar un cuadro como Velázquez, pues todo lo que no se parezca a Velázquez, pues lo he destruido, ya no. Ya pienso que Velázquez y yo. Por supuesto, eso es lo que le quería decir. Claro. Es decir, que no pueden haber dos Velázquez, Claro. igual que no puede haber dos don Fernando Alcalá, eso está claro. Justamente hay una cuestión que llama poderosamente la atención y que a todo el mundo cuando se le habla de usted, porque yo siempre pulso un poco, ¿no? Es decir, aparte de que su programa estuvo solicitado, es decir, cantidad de personas que cuando viene don Fernando Alcalá, y yo tenía que decir que usted estaba en la lista. Perdóneme la licencia, pero es que yo le tenía en la lista, lo que pasa es que estaba usted con su pintura, con sus cosas, con su historia, claro, y ha sido más difícil, había que esperar justamente a que terminara esa etapa. De esa etapa de investigación y en la historia de Marbella Preciosa, pero no vamos a llegar a la pintura, sino que vamos a llegar a ese apartado de nuestro programa, que es la canción dedicada. Yo he tenido, de verdad se lo digo, don Fernando, muchas dudas de cuál le dedicaba, porque todo el equipo dedica la canción con amor a nuestro invitado. Pero sin embargo, tengo que decir algo que aquí me he guiado por algo que para mí se me grabó, que fue, yo creo que yo tendría simplemente unos 6, 7 añitos,
porque yo hice la comunión muy pronto, antes así con menos edad. Yo sé que había hecho la comunión reciente, cuando al Teatro Cervantes de Tánger llegó un hombre que mi padre, sin gustarle mucho su estilo, fíjese, fue a ver porque traía canciones de España. Y mi padre, todo lo que sonaba España era una maravilla. Pero cuál no fue la sorpresa que se encontraron y quedó muy grabada, de que mi abuela, que era marbellera, que asistió con nosotros, mi madre y tal, mi padre me quiso llevar también a mí, pues resulta que salía un chico malagueño que le cantaba Marbella. Para mi abuela fue lo más grande que vivió don Fernando, cantarle a Marbella, justamente una canción que además luego dio la vuelta al mundo, fue la primera. Así que con todo cariño, pero permítame la licencia, La voz de Molina, ¿no? La voz de Molina en Marbella, Perla del Mar. Me he permitido mar. ponérselo con unas imágenes Ya. suyas porque fue la primera canción que por lo menos de Marbella recorrió el mundo entero. Y es verdad. Y que de verdad yo lo tengo muy grabado en mi corazón por eso, por aquellas lágrimas de mi abuela, que era de Marbella, que era marbellera, en aquel Teatro Cervantes de Tánger. Así que para usted, de parte de todo el equipo, con nuestro cariño. Nada, vamos a ver el vídeo. Vamos a ver. En un rincón andaluz, frente a la costa africana, lleno de flores y luz, blanco como una mañana, en tus aguas cristalinas se reflejan las estrellas y una reina por divina te dio por nombre Marbella. Marbella, perla del mar, donde la luna se baña. Marbella, perla del mar, tú eres orgullo de España. Rejas que cantan amores en plena costa del sol, una orgía de colores fundidos en un crisol. Marbella, perla del mar, al murmullo de tus olas cuando va llegando el día, te cantan las caracolas, fandango y bulería. Marbella, perla del mar, que embrúas con tu alegría, eres la diosa gitana, malagueña y soberana. Marbella, tú eres la perla del mar, tú Pues sí, don Fernando, le prometo que esta canción para mí significa, con relación a Marbella, marcó tanto mi vida que en cuanto que tuve ocasión, y yo me vine aquí en una época donde Torremolinos era más me refiero más turísticamente que Marbella, mi madre y yo no, vamos, es que no dudamos que era Marbella la tierra de mi abuela donde teníamos que venir. Pero es que esta canción nos grabó, nos marcó mucho, ¿eh? Sí, es verdad. En aquella época, porque hace mucho tiempo, el hecho de que el nombre de Marbella lo recogiese un artista, pues ya fue fue importante, muy importante. En eso le quería yo decir una cosa, y es simplemente un paréntesis que vamos a hacer, don Fernando. ¿Usted no cree que Marbella le debe a muchas personas más nombres en las calles? Es decir, que le debe reconocimiento a algunos escritores, por ejemplo. Pues sí, ciertamente. Y es una pena porque, por ejemplo, hay que ver Ronda con Rilke para acá, Rilke para allá,
una estatua de Rilke en el hotel de Ronda. Sin embargo, nosotros aquí despreciamos valores que le desprestigian también a Marbella, el hecho de que hayan vivido aquí. Grandes personajes. Y sobre todo que hayan escrito aquí, como por ejemplo Cocteau. Jean Cocteau es una figura no solamente como escritor, porque también interviene como guionista de cine, es de la Academia Francesa, es pintor, aquí deja la huella como pintor, unos dibujos preciosos, unas pinturas preciosas que le regaló Ana de Pombo y que hoy día creo que las compró la familia Coca. Jean Cocteau es una figura que en su día se habló de que iba a construirse una ciudad de los artistas en San Pedro y que la plaza principal estaría dedicada a Jean Cocteau. Qué bonito, ¿no? Sí. Y luego tenemos a Edgar Neville, que el ayuntamiento acordó dedicarle una calle. Exactamente. Y sin embargo, he preguntado especialmente una vez al ayuntamiento y no hay ninguna calle Edgar Neville. Y Edgar Neville hizo el pregón del año 60 y X, no me acuerdo, que es una maravilla de pregón. A quien se le debe mucho Marbella, porque claro, efectivamente. Y otro que escribió cosas preciosas de Marbella fue el poeta José Carlos de Luna, el del Pillayo y el del Cristo de los Gitanos. Escribió, dice, si las aves soñaran, ¿quién lo sabe? Que nido mejor que la concha. ¡Qué bonito! Y como eso, cosas preciosas. Que luego además, tantas cosas como se escriben de Marbella, tantas vulgaridades, y no se aprovecha esa literatura de alabanza a Marbella de plumas de gran categoría. Otro también, que yo lo recuerdo de pequeño, aquí en Marbella, pues venía aquí a pasar temporada en la finca del Ángel, era Venceslao Fernández Flores. O sea que en Marbella hay una gran avenida que es la avenida Benavente. Sí. Benavente es una gloria nacional porque fue premio Nobel, pero Benavente yo estoy seguro que se murió que no sabía dónde estaba Marbella. Sí. Eso es seguro, ¿no? Sí. Y sin embargo, cualquiera de estos cuatro que he citado, ninguno de ellos se ha merecido que su nombre se eternice aquí con motivo... Y es una pena, eso es cierto, porque además esos nombres cuando lo tienen las calles y se comenta en la historia turística, es un dato importante. Volvemos ahora del 45 al 47, que trabajó usted en el Ayuntamiento y la Hermandad de Labradores. Sí. ¿Cómo recuerda aquella época, don Fernando? Bueno, yo estaba todo el día estudiando porque yo tenía que trabajar. Sí. Y al mismo tiempo yo estaba estudiando Derecho. Y yo pues me pasaba el día estudiando, porque yo en cuanto salía de la oficina, pues tenía muy poco margen de tiempo para estudiar. Y había que estudiar. Y entonces yo me río ahora de las jóvenes que estudian ahora, porque que hablan de las dificultades que hay ahora, pero las dificultades que tuvimos los que estudiamos en aquellos años de penuria fueron terribles. Aparte de que ahora, pues con esto de los exámenes trimestrales, pues van aprobando un examen parcial y ya eso y entonces había que llevar la asignatura entera. A veces había asignaturas que eran 2 tomos gordos, que había que meterse en la cabeza. Y si eran 4 asignaturas, eso era un verdadero infierno. Sí, los exámenes. Entonces, ya lo comenté, tengo cartas que yo escribí a mi padre. Mi padre guardaba todas las cartas de sus hijos, todo. Y yo he recuperado mis cartas, las tengo coleccionadas, y en una de ellas, a mí se me había olvidado lo que yo escribía, yo decía que no ganaba para velas. Y es porque había restricciones eléctricas, y no sé si a las 11 o a las 12 de la noche cortaban la electricidad. Y ya no volvía la electricidad hasta las 7 o las 8 de la mañana. Entonces, como había que preparar el examen del día siguiente, quedándose estudiando hasta las 3 de la mañana, pues había que hacerlo a la luz de una vela. Y yo no ganaba para velas. Y eso se me había olvidado. Y esas dificultades, eso ya no las tienen hoy. Eso es evidente, ¿no? Estamos en una época que a mí lo hemos comentado, pero que no se ha pasado en el monitor y que a mí me resulta sumamente simpática, que es una época suya de que se dedica a hacer caricaturas. Pues sí, hice y me gustaría que, mire, ahí están en el monitor. ¿De quién es esa caricatura, don Fernando? Ese es don Antonio Marín Jiménez, que era funcionario municipal, oficial segundo, y que fue director de la banda de música. Por eso al escribir a máquina salen las notas. Bueno, el anterior, es que ha pasado muy rápido, don Eugenio León Chacón, es alcalde, que era cazador, le gustaba mucho la cacería,
era abuelo de Antonio Herrero Lima, Ajá. Antonio Herrero Lima, también cazador como su abuelo. Este es Paco Nieto Cantos, empleado municipal. Recuerdo que se compró unos calcetines amarillos por entonces, que era la última moda. Ay, qué arte. Pues este señor me lo encuentro ahora porque vive en Málaga, pero pasa aquí ahora mismo, está en Marbella. Francisco Palma Martínez, que entonces era oficial provisional, y yo lo retraté bajándose del portillo, ahí está el portillo. Qué gracioso. Hice muchas caricaturas. Algunas le sentaron muy mal a los caricaturizados, ¿eh? Sí. Hubo quien se medio disgustó conmigo. Pero si están hechas con mucho arte. Bueno, sí, eso no importa, es que hay quien no le gusta que lo caricaturicen. Que Quizá- se sienten ridiculizados, Sí. sin perjuicio de que yo no traté nunca de De ridiculizar a hacerlo nadie. así. Pero eso es Porque no inevitable. vivían esta época, don Fernando, Ya. porque ahora ya no son caricaturas, ahora es que te destrozan Ya. en prensa y te has Sí, sí, aguantado. sí. Y te has aguantado. Hay una cuestión importante, pero muy importante, que es que usted hace el informe histórico para la ubicación del puerto. Sí, efectivamente. Eso es importantísimo, don Fernando. Bueno, porque yo ya estaba investigando historia, estamos hablando de los años 40. Sí, sí, sí. Y yo ya había descubierto que Marbella pues había proyectado un puerto en el siglo XVIII. Ujú. Justamente, no entonces, sino después, encontré en Madrid, localicé y me traje a Marbella, y en mi libro Marbella se ha desconocido está el proyecto, el plano del primer puerto de Marbella. Y yo hice, en su día, Marbella pidió un puerto, y yo hice el informe con datos históricos relacionados con aquel puerto, que empezó a construirse en 1800 y pico, y que por falta de recursos se interrumpió, que era un espigón que luego ha servido de arranque del actual puerto deportivo. Es decir, donde está el puerto deportivo. Donde está el puerto deportivo, el principio del espigón de Levante, ese está construido sobre las piedras que se arrojaron allí. Y hace un rato creo que surgió la conversación, no sé con quién, de las cuevas que existen donde está el polideportivo debajo. El pecho de las cuevas. Sí, que no eran cuevas naturales, esa ¿no? fue la cantera de donde se sacó la piedra para el puerto. Ajá. Y esa piedra se trasladó hasta el sitio este que hemos conocido como muelle de piedra en grandes cajones tirados por un grupo de presidiarios que Fernando VII facilitó a Marbella para que hicieran esos trabajos. Ujú. Y me contaba a mí, un anciano del lugar, estoy hablando de los años 40, haber escuchado él a su vez, a sus abuelos, que cuando estos forzados no daban de sí, que los dieron y trabajaron muy bien y no crearon conflictos de ningún tipo, pero en fin, alguna vez que flojearan, entonces lo castigaban a reducir el número de los que tiraban de un cajón. O Ay, sea que si normalmente tiraban 10, lo reducían a 5 para que los 5 tuvieran que hacer mayor esfuerzo. Pobrecito. Y a última hora el puerto aquel pues quedó en lo que quedó. Pobrecito, Dios mío, qué vida más dura, ¿verdad? Pues usted, sí. usted que investiga la historia habrá visto cosas, bueno, se habrá encontrado con cosas durísimas, ¿verdad que sí? Bueno, sí, pero en definitiva cada uno vive su tiempo como es su tiempo. Exacto. Y en todo tiempo hay cosas buenas, cosas malas y cosas regulares. La Pero ma- vamos, ahora se vive mejor que entonces. Sí, sí. En ciertos aspectos, en otros quizás no. Yo creo que un señorito de entonces vivía mejor que ahora. Sí, No pero tenía que en pagar el términos impuesto de la generales, renta. en términos generales la población vive Claro, mejor ahora. vive mejor. Es cierto. Mucho mejor. Es cierto, es cierto. Es más, yo me va a permitir que le diga que a veces cuando desde mi óptica analizo, digo, me gustaría que se mantuvieran los valores en libertad, pero no me gustaría que entrásemos en Ya. el libertinaje. Ya. Eso es cierto, Eso pero es absolutamente. es así, porque es el filo de la espada, es decir, Ya. puedes caer para un lado o para otro. Hay un dato sumamente importante, don Fernando, que es que usted puso en orden y clasificó el siglo XIX, lo que es la historia toda Sí. de Marbella y San Pedro. Sí, sí. Eso tuvo que ser un trabajo arduo, realmente intenso. Bueno, pero yo era un chico joven, me encantaba aquello, yo lo hice voluntariamente, aquello estaba todo allí acumulado. Bueno, pues no me supuso a mí ningún gran esfuerzo. ¿No? Fue sencillamente una tarea que yo me impuse y aprovechando aquella coyuntura yo saqué notas a montones, yo tengo 2 carpetas de notas que yo tomé, que luego me han sido muy útiles para mi libro Marbella de ayer, que es la historia de Marbella en el siglo XIX,
que naturalmente la ha enriquecido también con, en fin, con informaciones y documentos que he obtenido en los archivos de la Corona, en el archivo militar, en fin, en muchos otros archivos. Pero con todo ese material ha salido Marbella en el siglo XIX, que además la historia de Marbella en el siglo XIX es apasionante, es maravillosa, porque toda esta gente que ahora habla de que Marbella era una aldea de pescadores, es porque no saben que Marbella en el siglo XIX, pues fue en lo agrícola, pues posiblemente la colonia de San Pedro Alcántara y la colonia El Ángel fueron las dos fincas más importantes de España, las más modernas. Hay que darse cuenta de los pantanos propios que tuvo San Pedro y que tuvo El Ángel, pantanos propios. O sea, era una propiedad con pantanos. Eran propiedades donde se utilizaron las máquinas más modernas de la época. ¿Que las trajo el Marqués del Duero? El Marqués del Duero y los dueños del Ángel, que el Ángel es posterior, pero también compraban la maquinaria última que había surgido en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Trajo monitores, ganados selectos, semillas selectas. Y una cosa que yo siempre refiero, y que en mi libro de San Pedro está recogido con grabados, fue el arado de vapor, que fue la aplicación del vapor a la agricultura. El vapor se había aplicado a las comunicaciones en el tren, en el ferrocarril, se había aplicado a la navegación, pero se aplicó también a la agricultura para tirar de un arado. Ajá. Pero en fin, era un conjunto, Pero era un avance técnico ya. Eso era lo último. Claro, Y claro. se da el caso que los ensayos que se hicieron en San Pedro y continuaron después utilizándose, fueron antes que la Feria de Colonia en Alemania. La Feria de Colonia era la feria industrial, una de las más importantes de Europa. Pues en San Pedro Alcántara ya se había ensayado el arado de vapor, cuando por primera vez el arado de vapor se muestra en la famosa Feria de Colonia. Trajo la tecnología Por más eso, avanzada. el siglo XIX tiene las dos colonias agrícolas, pero es que luego, en 1830, la cabeza de la siderometalurgia española está en Río Verde, en las ferrerías. Qué curioso. Aquí están Altos Hornos. Qué El que lo curioso. instala aquello, que llegó a general mariscal de artillería, el Orza, que, en fin, monta una cosa que ahora nos parece rudimentario, pero que en su día era el último grito en materia de altos hornos. Y cuando el norte está en la guerra carlista, aquí nosotros estamos produciendo hierro, o sea, sometiendo el hierro del peñoncillo, el mineral, a un proceso industrial que daba trabajo a una cantidad de gente enorme, porque además el mineral se transportaba en caballería. Y se cuenta que solo Benavís, más de 1000 caballerías de Benavís, con sus correspondientes arrieros, estaban empleados en las ferrerías de Río Verde. ¿Es verdad que Marbella llegó a tener 6 altos hornos? Sí, 3 eran de Heredia y 3 del Ángel. Ya es La decir, Heredia era la fábrica de arriba, que se ha dicho siempre por los lugareños, y el Ángel la fábrica de abajo. Tenían cada uno 3 altos hornos. Y luego el mineral se llevaba o bien a la boca de Río Verde o bien a donde estaba el muelle ese de piedra, que había una cosa que fue saladero últimamente, antes de que lo demolieran, pero que se llamaba el Corral del Hierro, porque allí se almacenaba el hierro que se traía para embarcarlo en veleros. O sea que Marbella en el siglo XIX tuvo una categoría extraordinaria. Increíble. Y sin embargo, pues cuando cuentan que esto es una aldea de pescadores, hombre, por Dios, Sí. por Dios, Marbella no ha sido nunca aldea de pescadores. Yo utilizo siempre una expresión que me lo están tomando mis copistas. Yo hablo Sí, siempre... porque es verdad que tiene usted gente que le copia, eso es Sí, cierto. yo hablo siempre de la Marbella agrícola, minera y pescadora del siglo XIX, o la Sí. anterior Sí. al turismo. Sí. No la Marbella pescadora, Ya, con ya. todos los respetos, como siempre digo, Sí. para la gente de la mar, que son buenísimos. Sí. Pero desde el punto de vista económico, la aportación de la mar, que eran barquitos, como ya Era sabemos, mínima. eran las jávegas y los sardinales, la aportación económica era mínima. Cuando San Pedro tenía una azucarera, el Ángel tenía una azucarera, San Pedro tenía fábrica de harina, el Ángel tenía fábrica de harina, y luego pues estaba Riqueza la, propia, ya vamos, de industria. y luego la propia. minería aquí, que daba trabajo entre obreros de Ojén y trabajadores de Marbella, daba más de 400 personas. Que ya era para aquella época. Y además, Para aquella época. el ferrocarril minero
era un ferrocarril y Marbella tenía un ferrocarril aunque fuera minero. Sí, sí. Hacía muy poco que había empezado a funcionar el famoso ferrocarril de Aranjuez o el de aquel de Barcelona, Los ¿no? primeros, Y hace poco hay unos primerísimos. comentarios de que en Marbella no había electricidad cuando empieza el turismo y la verdad eso es una falsedad. En Marbella había electricidad. Después creo que lo que se pretendía decir es que no había electricidad en las casas de campo. Es decir, un señor compra una finca para poner lo que sea, un hotel o lo que sea, y tuvo que buscar la manera de llevar la electricidad allí. Pero es que hoy eso pasa en existen Alcorcón, todavía. Claro. en lo que sea, ¿no? Sí, sí. Pero en Marbella casco de población, pero si es que se da el caso, y ahora de memoria no me acuerdo, desde la fecha en que Edison inventa la bombilla, o sea, la luz, Sí, sí. no sé el nombre técnico que aquello tiene, a que se instala en Marbella, han pasado 12 años, nada más, o 13, nada más. Es decir, de Nada inmediato más. para la época. Llega la electricidad a Marbella. Sí. O sea que no, que se dicen muchas tonterías por ignorancia de la historia. Por eso mi lucha, porque me dicen, bueno, usted ha estudiado la historia. No, yo no he estudiado la historia. Yo he investigado la historia y la estoy divulgando. La he divulgado y la sigo divulgando. Porque pienso que la manera de que Marbella tenga su categoría es a través de recordar el pasado ilustre de Marbella. Exacto. Y hay una frase muy bonita, y la tengo aquí, la tengo aquí, de José Carlos de Luna, y no quiero decirlo de memoria para no equivocarme, que dice de Marbella: marinera sin desgarro, hidalga sin engolamiento y labradora al estilo clásico. Hubiera apetecido al mismísimo Columela gobernar su hacienda con rango de aparador, de aperador. Precioso, ¿no? No, yo creo que no han cambiado mucho los tiempos, porque Pero todo el no. mundo quiere gobernar Marbella. Es decir, es una cosa, don Fernando, que ha estado usted sembrado. De verdad, está usted sembrado, pero vamos. Nada, muchas gracias. De verdad Muchas que gracias. sí. Ahí sí que le digo que chapó porque es cierto. Es decir, esto está vigente, pero vamos, qué maravilla que haya dicho usted eso. Una de las cosas que a mí me llama la atención y que quiero preguntarle es sobre los pantanos, don Fernando. Sí. Los pantanos realmente, es decir, datan de tiempo A. Bueno, lo he comentado hace un momento. Sí, Los pantanos, los del Ángel, por ejemplo, los del Ángel que ahora le llaman Lago de las Tortugas y Lago no sé qué, sí. eso son del siglo XIX y son privados. Eso Son es lo que a privados. mí se me había escapado. Es decir, que la colonia del Ángel, que empieza comprando un poquito de terreno que había sido la ferrería y va ampliando, la amplía en el mismo siglo XX, porque parte de la colonia del Ángel eran tierras de mi bisabuelo, que se les vende, que es la zona donde está el Puerto Banús, parte de la zona donde está el Puerto Banús. Y me refiero, y se me ha ido ¿cómo se llama? La idea. ¿Cuál era lo que estábamos hablando? ¿De los pantanos? De los pantanos. De sí. los pantanos. Entonces, los pantanos son del último tercio del siglo XIX. Y también de la misma época son los pantanos de La Leche, de Cancelada, los pantanos también de San Pedro de Alcántara. O sea que es que eran pantanos, fincas con pantanos Sí, propios. sí, sí, increíble. Si Riquísimo. yo he estado preguntando si en Ronda, si en Antequera, si hay fincas con pantanos propios, no. No lo había. Si es que Marbella es excepcional. Sí, sí. Marbella es excepcional. Muy por delante siempre, Claro, ¿eh? siempre Muy por por delante siempre. Hay una cuestión que me hace mucha gracia, de unas verbenas que se organizaban aquí, usted perdone, pero si yo no me Ya. equivoco, le llamaban del huevo frito. Esa fue una de las verbenas. Que tiene su arte. Que tiene su arte, sí. Sí, nosotros éramos un grupo de amigos, después habrá habido más grupos de amigos, habrá ahora grupos de amigos, pero en fin, nosotros fuimos un grupito de aquella generación, pues que tuvimos iniciativas, como por ejemplo la obra de teatro, que era Esta tarde a las 6, que el título era muy sugestivo. sugerente. Y que conste que tuve yo un músico que intentó conectar conmigo para ver si entre los dos lanzábamos una opereta o una revista. Y yo estaba estudiando, a mí todo era estudiar y perdí muchas oportunidades, porque cualquiera sabe a dónde podía haber llegado. Es verdad, es cierto. Y entonces, pues la verbena del huevo frito, entonces el núcleo, digamos, del sitio de diversión era el casino. Pero bueno, no el casino de Andalucía la Nueva, No, sino el casino de la Alameda, ¿no? Y una de las verbenas, pues la del huevo frito,
que consistió en que hicimos de cartón huevos fritos. O sea, una figura blanca con una cosa en medio, y cada huevo de estos lo recortábamos y lo partíamos a su vez por la mitad. Y eso lo repartimos en bandeja al público, y el que consiguiera reunir 2 trozos que encajaran, Las 2 mitades. tenía un premio. Y el premio fue una caja de chocolatinas espléndida. Qué Una maravilla, caja ¿no? de chocolatinas de 40 centímetros de grande por 20. Mire. Pero las chocolatinas las hicimos nosotros también de barro colorado. Eso barro ya es del menos Tejar. maravilla. Y estaban para comerse las chocolatinas. Sí. Y me parece que fue esta señora, de quien hemos hablado ahora, Carmita Romero, que fue a quien le correspondió el premio. A Carmita El Romero. premio, sí. Y fue la que lo probó. Qué graciosa. Que precisamente me va a permitir que mande un cariñoso saludo precisamente a su nueva nieta, su nieta, que tienen una nieta preciosa y a Marily, Sí. que están encantados con la niña, que la ha traído de China, que es una preciosidad la niña y súper inteligente. Yo me adhiero al saludo. Así que eso, pues nuestro cariño, el cariño de los dos para Carmita y toda la familia. Don Fernando, decano de profesores de segunda enseñanza. Sí. ¿Qué Sí, es lo que no verdad. ha sido usted, don Fernando? Pues Qué mire, completito, sí. hijo de mi vida, qué maravilla. Bueno, pero no he comentado que cuando yo me di de alta como abogado no había absolutamente ningún abogado en Marbella. Ah, no había ninguno. O sea que yo soy también decano en antigüedad de los abogados de Marbella después de la Guerra Civil. Que así por ser abogado le conocí yo, ¿no, don Es Fernando? posible. Creo que sí, es porque yo posible, haciendo es posible, memoria, es posible. digo, yo creo que yo A visité mí ese también el despacho. ejercicio de la abogacía, que se me vino encima muy rápidamente, como Marbella ha crecido tan rápidamente, pues me ha privado de todas estas expansiones que ahora estoy desarrollando. Como Y la por está ejemplo, disfrutando. mi exposición de pintura. De pintura. Sin perjuicio de que efectivamente yo me considero decano de la segunda enseñanza porque fui del primer claustro de profesores del instituto el único profesor que era de Marbella. Por consiguiente, yo estaba aquí cuando llegaron los demás. Entonces, lógicamente, yo soy el número 1 del grupo porque yo estaba aquí esperándolos a ellos y algunos recordarán que les acompañé al ayuntamiento porque no sabían dónde estaba el ayuntamiento, allí había que hacer el acta de toma de posesión, etcétera, etcétera. Así que soy decano de la abogacía, decano también de la segunda enseñanza en Marbella, que me ha supuesto, porque yo realmente tengo vocación por la docencia y he sido muchos años profesor catedrático del instituto, y he sido también el primer pregonero de la Semana Santa, que por cierto en los periódicos han puesto que fui el pregonero de la primera semana de Semana Santa. Eso ya no. Y la eso primera ya no. Semana Santa. Date Entonces mucho. ya por eso me preguntó el alcalde que qué edad tenía yo. Claro. Digo, se queda que tengo yo 454 Un pergamino, años, ¿no? un pergamino. Claro. Y fui el primer pregonero también del carnaval. Sí. Y además el pregón lo hice todo en verso. Ah, qué Los bonito. versos malísimos, pero al fin y al cabo versos. Y fui el primer pregonero también de la Virgen del Carmen. De la Virgen, de la del Virgen del Carmen. Carmen. Exactamente. He pregoneado también a San Bernabé, pero no fui el primero, fui el tercero. Y he pregoneado también a la feria de San Bernabé, la feria. Pero ahí en mi número ya no sé si fui el 20 o el 23 o el 24. O sea Sí. que me ha gustado ser el primero. Aparte de que usted desde el año 67 creo que que escribe columnas digamos relacionadas con la historia de Marbella Sí. en Sur y en el Costa Yo creo que fue en el 60 y tanto. Sí, ¿no? Yo creo que fue en el 60 y tanto, sí. Sí. Yo escribía casi un artículo semanal, todo de Semanal. temas históricos. Exactamente. Entonces el Sur lo que se publicaba era provincial, o sea que lo que yo escribía ahora, si escribo uno aquí para Marbella, no se entera más que en Marbella. Sí. Entonces el Sur era para toda la Sí. provincia, tenía por consiguiente más ámbitos, y yo recuerdo que muchos amigos míos que habían sido compañeros de bachillerato, de lo que sea, pues me los encontraba, me decían, hombre, que he leído un artículo tuyo sobre tal cosa. Ahora ya esa posibilidad de que algún marbellero quiera, en fin, que la historia de Marbella salga de la frontera y sea conocido fuera de los límites del término municipal, se hace muy difícil. Sí, sí, se hace más. Yo tengo aquí algo que me hace recordar un concurso provincial
Rodrigo Arias Maldonado. ¿Eso qué le dice, don Fernando? Bueno, eso es que efectivamente yo concurrí a un concurso provincial y mi trabajo fue la biografía de un marbellero ilustre que en Marbella era un desconocido. Qué pena, ¿no? Y yo lo saqué de la oscuridad, conseguí además que el ayuntamiento en los años 60... Ahí lo tenemos en el monitor. Bueno, eso es el trabajo, pero es que conseguí que una avenida de Escol, donde está el Hotel Escol, se llama Avenida Arias Maldonado. Vale. Y luego, por mi iniciativa también, en la primera circunvalación hay una parte de ella que se llama Arias de Velasco, que fue el padre de Arias Maldonado, que también es una aportación mía de mis actividades como historiador, que están incorporados al callejero local, con lo cual cualquiera que se interese por saber quiénes son estos personajes puede ir investigando, ahí está mi libro, investigando saber quién fue Rodrigo Arias Maldonado. Y es una figura interesantísima. Y a mí lo que me da rabia, vamos, lo que lamento, es que este pueblo sea tan dejado en ese aspecto y que se le dé tan poca importancia a las cosas, incluso se desprecie mucho. Y hablando antes, como hemos dicho, de cómo ronda a Rilke o a Hemingway, en fin, le dan una categoría. Le da honor y gloria. Y en cambio Marbella, pues a sus personajes no le han dado honor y gloria. A sus personajes o a sus visitantes, como Jean Cocteau, por ejemplo. Sí, ¿no? exacto. Entonces Rodrigo Arias Maldonado, para mí, tiene tanta personalidad como puede tener la Fray Junípero Serra, que tiene su estatua en Exacto. Mallorca, y Junípero Serra en Mallorca es considerado. Pero Junípero Serra tuvo la suerte de que él, donde misionó, fue lo que ahora son los Estados Unidos. Y en cambio, Rodrigo Arias Maldonado misionó, digamos, en la América pobre, porque su labor misionera pues fue en México, en Costa Rica, en Guatemala, en Ecuador, en el Perú, en Cuba. Y claro, esos pueblos no han tenido la cosa de suenan como los Estados Unidos. Está claro, ¿no? Sí. Está claro. Don Fernando, avanzamos en el programa y como no quiero que se me queden las cosas más importantes en el tintero, se convoca el Premio Vázquez Clavel en 1978 sí. Y creo que a usted le piden formar parte del jurado, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero no es así, no es así. Usted no forma parte del jurado. Yo no, yo cuando me lo dijeron, pues dije que lo pensaría, porque inmediatamente me di cuenta que, en fin, que en cierta manera, a pesar de que yo ya venía publicando artículos sobre historia, que se me reconocía como historiador local, pues no se me daba oportunidad de participar en el Premio Vázquez Clavel. En los concursos literarios. Y entonces, claro. Pues ya la de segunda dije que no, que yo iba a participar. Y participó algún catedrático también de Málaga, también de Marbella, y el premio fue para mí. Y que conste que no hubo recomendación ninguna. Ahí está mi libro, Marbella esa desconocida, merecido. Que es la primera vez, como dice el subtítulo, que se hace un inventario del patrimonio histórico-artístico de Marbella. Sí, además se han convertido sus libros en libros de consulta, don Fernando, porque, claro, cuando el ciudadano de a pie como yo, pues lee de aquí, lee de allá, te das cuenta que hay muchos que beben en su fuente, ya. Es decir, en la fuente de su investigación. 7 libros nada menos lleva usted ya escrito sí. Y 7 éxitos, todos relacionados con Marbella. Sí. Por eso es usted, ahí tenemos precisamente parte de los libros ahí la Marbella de ayer, Marbella musulmana, una joya realmente, San Pedro de Alcántara, Marbella. Bueno, se sentirá usted muy orgulloso, don Fernando, porque nos sentimos los amigos suyos. ¿Cómo no se va a sentir usted? Bueno, pues quizás me sienta orgulloso. Claro. Quizás, pero todas esas cosas las hace uno porque les gusta y uno no le da importancia, esa es la verdad. Es un trabajo que uno hace porque, ¿qué digo yo? Si no me gustara no lo hubiera hecho, ¿no? Pero es un trabajo de investigación, no es algo novelado. Esos son muchos años. Exacto. Muchos años, pero para esto hay que gustarle a uno. Mire, yo me he levantado a las 5 de la mañana para ponerme a revisar notas y estudiar apellidos y más notas y más notas y más notas. Y eso no lo he hecho más que para esto, para la historia. Eso es la verdad. Para otras cosas no me he molestado tanto. Pero es que a veces me ha costado ya pensando, me tengo que levantar mañana
por la curiosidad. Un investigador es una persona curiosa. Sí, totalmente. Y luego ocurre inquieta, que a través de la historia del siglo XIX, pues me he tropezado con mi abuelo, con mi bisabuelo, digamos, ¿no? Que fue alcalde en la Primera República, que participó en la Guerra Carlista. O sea, en mis trabajos de investigación, en parte también, se ha ido encontrando con me su propia encuentro con familia. con familiares de mi mujer, los alcaldes de Belón, la farola que hay en la Plaza de África, que estaba, esa la puso el alcalde Amador Belón Pellizó, abuelo de mi mujer está muy orgullosa. Por supuesto Cuando que sí. pasa por delante de la farola con alguien, dice, esta farola la mandó a poner mi abuelo, que era el alcalde, en 1886. Y así es la vida. Sí, sí, yo lo digo muchas veces, don Fernando, de verdad, y a lo mejor a la gente le suena broma, pero es que yo estoy convencida que han sido muchos marbelleros que ya no están entre nosotros, pero que sus espíritus son celestiales, los que me aconsejaron este programa, porque cada día estoy más contenta con él y la gente me dice lo mismo, pues sinceramente me estoy sintiendo, empiezo a sentirme útil, que es lo que a mí me gusta, ser útil a los demás. Hay una cuestión que es muy curioso, que lo dijimos al principio, que usted colecciona campanas y además es un gran viajero. Sí. ¿Y eso de dónde le viene la afición de las campanas? ¿Por aquello que hemos dicho que Pues quizás es le posible sonaba? que eso sea el subconsciente. De subconsciente. Eso puede que sí. sea el subconsciente. Pero la verdad es que tengo muchísimas. Y claro, mis hijos viajan, amigos, familiares, y lo que me traen de recuerdo es una campana. Y tengo muchas campanas y las empecé a clasificar y tengo que seguir la clasificación y hacer un fichero de campanas. Se ha encontrado con campanas enormes, incluso campana, tiene fotos con ellas. Bueno, de las grandes yo no me la pude traer, por no, ejemplo, esa más bien no era de souvenir. La que hay en el Kremlin. No era de La que hay souvenir. en el Kremlin. Pero cuando no me la he podido traer, la he fotografiado. Sí, Algún día haré el Museo de la exactamente. Campana y claro, en las paredes estarán las fotografías ampliadas de las campanas que no me pude traer. Don Fernando, de sus comienzos con la pintura a recientemente una exposición que es una joya. Gracias, y que además gracias. lo primero que yo le he preguntado y me lo sigo preguntando es ¿a dónde va a ir esa joya luego? Porque eso es para que se viese permanentemente. Es decir, que es algo que todo el que viniese a Marbella, a través de esa pintura, tiene un hecho único, don Fernando. Único por una cosa, porque es la historia de una ciudad, en este caso nuestra queridísima Marbella, vista por los ojos de un pintor, de un artista, pero es que además está en base a que el mismo pintor es el historiador, es algo único, es decir, se da una paradoja ahí que es difícil de encontrar. Todo el mundo le ha encantado. ¿Cómo se siente usted? Porque es un hecho único, ¿eh? Bueno, me siento muy orgulloso. Claro la verdad. que sí. Me siento muy orgulloso porque, no sé, eso surgió porque el libro, segundo tomo de La Marbella del Turismo, pues tuvo sus problemas de edición. Y claro, pues llegó un momento en que se retrasaba tanto, influyeron ya cuestiones que no viene al cuento contar, y entonces pues dijo, pues ya no escribo más, guardé la máquina de escribir, ¿y qué hacía? Pues me puse a pintar. Que además es digno de que lo compren porque es una maravilla su libro. Ya. Lo digo la verdad, yo creo que toda la gente que ame Marbella y quiera tener Marbella en la historia debería de hacerse con la colección completa de los 7 libros. Pues yo le tengo que decir una cosa, de que nosotros hemos hecho un pequeño montaje de lo que es la exposición, pero además le tengo que decir algo, independientemente de toda la belleza que encierra la historia, demuestra una gran sensibilidad en el pintor, por lo menos lo digo ante las personas que piensan como yo. Dibuja usted un gato siempre o un perro, el perro Canela. Eso es de una sencillez, pero al mismo tiempo tan entrañable y una sensibilidad tan exquisita que de verdad le digo es que enamora, la pintura Bueno, enamora. hay también unas lagartijas, ¿eh? Ya hasta ahí no llego, ya hasta ahí usted por ahí ya me Sí. voy y ya me escapo Ya, de más. ya, Eso ya. que mueva la cola y se arrastre. No, pero son graciosas. Sí, son mire, movibles. anda. Pero bueno, eso es un detalle. Un detalle, en cierta manera, de humor, ¿no? Yo tengo mis nietecitas pequeñas y a mis nietecitas pequeñas les encanta que de pronto, mira, ahí está el perro, y el perro Canelo, ¿eh? O ahí está el gato, los gatos son de Nieves, que vive allí junto a la plaza, y la Plaza de los Naranjos en este sentido se parece un poco al Foro Romano. El Foro Romano es famoso por los gatos, yo no sé si seguirán,
Pero bueno, cuando yo estaba allí, pues recuerdo a unas señoras mayores con sombrero y todo, con sus paquetitos, para darle de comer a los gatos. Y los gatos cumplían una función higiénica que era atacar a las ratas, a esos bichos, ¿no? Me imagino. Así es que en la Plaza de los Naranjos, pues también tiene sus gatos. Como Tiene el foro, sus gatos. como Y el foro perro romano, Canela. como el foro romano. Sí. Don Fernando, me ha hablado usted de sus nietos más pequeños. Sí. Entonces, antes de pasar a lo que es el vídeo de toda la exposición con su historia, que además yo creo, y lo digo y lo aviso, para aquellas personas que quieran grabarlo van a tener un documento único, porque está la exposición comentada por el artista y el historiador e investigador. Es algo único. Tengo que decir que me gustaría que tomasen la foto de sus nietos pequeños, que son dos preciosidades, y con lo cual a ellos en parte le debemos de que esté el perrito Canela y el gatito. Pues es verdad. Entonces me gustaría que se Pero tomara... habrá otra foto general, ¿no?, de toda la familia. Sí, está, a esa llegamos. Llegaremos, a esa ¿no? llegamos, sí. Preciosa, Estos son dos muñequitos. son la última generación. Sí, sí. Entonces también, pues yo tengo Carlos Alcalá y Eugenia Alcalá. Carlos Alcalá Rojas y Eugenia Alcalá Garayzábal. Ya se sale de Andalucía ese apellido. Ese apellido ya es del norte de España. Sí, claro. O sea que claro. Tiene sangre vasca. Tiene sangre vasca. De buen vasco. Pero es españolísimo. De buen vasco, exactamente. Bueno, pues yo les tengo que decir una cosa. En lo que es el documental que vamos a ver ahora, a muchos dirán, bueno, ¿cómo se ha hecho quizás tan largo? Pues le tengo que decir que se hace corto viéndolo, porque, como he dicho antes, es un documento exclusivo y único. Es la historia de Marbella en la pintura vista y los cuadros vistos por el historiador, a la vez artista de los mismos, el investigador. En una palabra, no se puede ser más completo. Hemos hecho un montaje que han hecho nuestro realizador Javier, que es una maravilla, lo tengo que decir, el cámara Javier también, porque tenemos dos Javieres. Aquí tenemos las cosas repe, no se crea, tenemos un lujo. Y bueno, pues le voy a decir que yo espero que le guste don Fernando y que les guste a todos nuestros amigos, porque para mí es algo, de verdad, sinceramente, muy bien hecho y con todo cariño. ¿Lo vemos? Vamos a verlo. Bueno, esta muestra pictórica que patrocina la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella está constituida por 20 cuadros y básicamente constituyen una serie de representaciones de efemérides históricas y de aspectos de la Marbella ayer, la Marbella que ya no la vamos a conocer porque ya ha pasado, pero ahí está en mis cuadros. Yo me siento muy orgulloso de haber realizado este trabajo que supone un año dedicado a este menester de la pintura y la verdad es que me lo he pasado muy bien y he gozado con estas representaciones que ahora pues en fin, tengo la satisfacción de poder mostrar a los que vienen por aquí, a los hijos de Marbella sobre todo. El primero de la colección y representa pues la humillación del rey católico a Cristo. Es una representación de la toma de Marbella el día de San Bernabé, el día 11 de junio de 1485. El rey está rodeado por su hueste y al fondo están las murallas de la Marbella musulmana, que acaba de dejar de ser musulmana y ya será cristiana. Es verdad que rompe una tradición de siglos. El blasón de Marbella lo establecen los Reyes Católicos en 1493 y dicen cómo tiene que ser el blasón de Marbella. Y en lo básico es que aparte de las divisas de los reyes, la torre que ha de defender la ciudad sobre onda del mar debe estar debajo. Tradicionalmente la torre se sitúa en lugar preferente y se le da carácter secundario al yugo y al manojo de flechas. Creo que esto se ajusta a lo que establecieron los Reyes Católicos. Representa un caso que se repitió muchas veces, una embarcación cristiana que está perseguida por galeras turcas, busca el refugio de la torre de Río Real. La torre avisa que hay enemigos mediante ahumadas y han acudido caballeros e infantes de Marbella, gente de guerra y milicias locales para defender a la galera. En 1772 un arqueólogo inglés desde Gibraltar pasó a Málaga, escribió después un libro, estando en Londres, que se tituló Viaje de Gibraltar a Málaga, y este señor que se llamaba Francis Carter, pues tomó una vista de Marbella. Él dijo que era la única vista que se había hecho hasta entonces, y es cierto. Esa vista apareció después en su publicación
y es un documento importantísimo para conocer cómo era la Marbella de finales del siglo XVIII. Estamos en 1810. España está en guerra contra Bonaparte, los franceses ya han ocupado Málaga, pero no llegan a ocupar a Marbella porque aquí en el pequeño fuerte que se ve en la playa, el fuerte de San Luis, un pequeño destacamento defiende la ciudad, es asediada 4 veces por los franceses, pero la de quinta, pues los franceses traen 2000 soldados y cañones, y entonces los defensores del fuerte de San Luis lo evacuan con ayuda de barcos ingleses que eran aliados de España en la guerra contra Napoleón, y lo evacuan. Y esto es la recreación de este hecho histórico. Y a lo largo del siglo XIX, ya estamos en el siglo XIX, además de ser agrícola y pescadora, fue también industrial y minera. En el año 1870 una compañía inglesa empieza a explotar la mina de hierro del Peñoncillo y para dar salida al mineral construye un muelle, que se llamó aquí Muelle de Hierro, que es lo que representa el cuadro, con un carguero todavía de vapor y de vela. Por un momento vamos a ver una serie de representaciones, una de ellas de mi mujer y otras mías, 2 de ellas son autorretratos, uno de presente y otro de cuando tenía 16 años, y por último un retrato también que me hizo el arquitecto don Rafael Arbilla en el año 1972. Aquí está la plaza que ahora se llama de los Naranjos y entonces se llamaba de la Constitución en el año 1899, es decir, hace un siglo. La plaza entonces no tenía absolutamente ningún árbol, aquí se celebraban las corridas de toros. Estos edificios se conservan, este es el ayuntamiento, esto era la cárcel del partido, que ahora es el nuevo ayuntamiento, y todo lo demás sigue igual, a excepción de la vegetación y naturalmente de lo que es ahora, que es una plaza populosa, llena de turistas. En 1999, ya con el turismo, con los gatos, con la casa del corregidor, como tema, digamos, histórico que se conserva, en aquel otro cuadro, el busto del rey y el balcón del nuevo ayuntamiento, y en el primero, pues la placita que ahora lleva mi nombre, con la fuente y al fondo el viejo ayuntamiento. Ahora se llama Avenida de Ramón y Cajal. Bueno, se llama Avenida de Ramón y Cajal hace mucho tiempo, pero en realidad es la carretera nacional 340. Esto era que se llamó en su día acera del Saldúa. Este cuadro se sitúa aproximadamente en 1918, cuando todavía los automóviles Portillo no habían nacido y las comunicaciones con el resto de la provincia, sobre todo con Málaga y con la zona del campo de Gibraltar, pues se desarrollaba por medio de diligencia. Aquí se ve un poco de un establecimiento, un café-bar, que fue muy famoso, La Jaula, y allí Marbella con la Sierra Blanca. El aspecto que ofrecía con el perro Canelo. Este cuadro representa, o se titula, Merienda al atardecer, en el Pinar de Guadapín, que ahora es lo que se llama Parque Vigil de Quiñones. Hay un grupo merendando en el Pinar, hay un perro Canela, el sol todavía da en la Sierra Blanca, las sombras son muy profundas, y esto era una costumbre, un hábito del pueblo de Marbella. Entonces el Pinar de Villanueva naturalmente estaba fuera de radio, y aquí es donde la gente se apasionaba durante mucho tiempo y hasta aproximadamente los años 40 o 50 en que ya se crea el campamento Vigil de Quiñones. Esto representa Marbella vista desde el Calvario. Todavía, en la época en que yo sitúo el cuadro, que es 1929-1930, todavía existían estas piezas de ladrillos con cruces, que eran las estaciones del Calvario, y se ve representado el tren de la mina que pasa en dirección al muelle de hierro. Esta caseta era el peso. Y este es el pozo que todavía existe, que es el pozo de la Aza del Mesón, que todavía se conserva y que se divisa desde lo alto del Calvario. El faro hacia 1947. Todavía la playa era de los pescadores. Está el edificio del viejo faro. Aquí están las embarcaciones varadas en la playa, como era normal. Ahí hay unos sombrajos donde se refugiaban las embarcaciones. Ya había algunos chalés, los primeros, porque esto está situado hacia 1947 y ahí está el perro Canelo y unos pescadores que están arreglando las redes. Y en contraste con la playa del Faro antes, ahí está el Faro y la Sierra Blanca,
pues está la playa del Faro ahora. Ha cambiado la vestimenta o sea, el público es distinto, el faro ya es distinto, la sierra sigue en su sitio, ya no se divisan los árboles, aquí está esta pequeña ensenada que forman los espigones y la gente pues va más fresca que como ocurría en otros tiempos, ¿no? Menos ropa y el perro Canelo, claro. Extraordinario montaje, de verdad, y maravilloso, porque hay Para mí va a ser un recuerdo muy hay que bueno. felicitar a nuestro realizador Javier y además a nuestro director, que además ha elegido de forma exquisita también la música de fondo, que es Sierra Blanca, una composición de Felipe Campuzano, nuestro querido y buen amigo, y que además viene ni al pelo, es decir, magistralmente interpretada, y además Sierra Blanca de música de fondo para sus cuadros. Para el fondo, que en muchos casos Exacto. es Sierra Blanca. Exactamente. Entonces, yo tengo que decir que, bueno, a mí se me ha puesto carne de gallina, señores, porque verdaderamente es un lujo lo que hemos tenido ahí y es para conservarlo, porque yo creo que es un documental único. Este hombre de gran sensibilidad, de exquisitez, es un hidalgo español, como yo decía, auténtico, porque se le puede definir por los cuatro costados. Yo tengo que decir que estamos llegando al final del programa y que además hay que tener en cuenta lo que dije antes, que es el artista pintor que ve con los años que pasa la historia, pero es que además está apoyado en sí mismo por el investigador y el historiador. ¿Qué más podemos pedir? Pues sí, pedimos algo más, que es justamente un recuerdo entrañable que tiene usted y un hecho latente, que es que recientemente se le ha puesto a la plaza de donde usted vive, delante de donde usted vive, muy merecidamente, Plaza de Don Fernando Alcalá. Ahí tenemos justamente las imágenes. Don Fernando, ¿cómo se sintió usted ese día? Bueno, yo he dicho que estaba emocionado, realmente estaba nervioso. Yo estaba nervioso porque yo mis emociones las sé contener, las he tenido que contener mucho en la vida, pero los nervios a veces se desatan. Por eso yo mi pequeño discurso lo llevé escrito. A mí no me gusta llevar las cosas escritas, pero ya no hay más remedio. Pero en realidad yo estaba nervioso porque nunca me he visto con una banda de música tocando. Esa es la verdad. A verse uno en una tribuna, ¿no?, con el alcalde, que es una personalidad evidente. Y luego aquella música allí tocando, bueno, yo estaba loco por bajarme, esa es la verdad. Y el alcalde me tuvo que contener y me dijo, hombre, por lo menos espere a que termine la música. Una buena anécdota, y además es cierto, porque hasta eso tiene Marbella, una buena banda de música. Una banda de música que trabaja enormemente, intensamente, que además desde la Delegación de Cultura y de Festejo la impulsan enormemente, y eso es muy bello. Don Fernando, llegamos al final de esta breve historia de su vida, donde hemos pretendido reflejar parte, por lo menos, porque es mucho más amplia y más rica, parte de los más importantes hechos de su vida. Yo tengo que decirle que me he sentido emocionada, que me siento gratificada porque tenerle a usted aquí es un lujo, y que espero que le haya agradado en la forma que hemos puesto el corazón para decirles, don Fernando Alcalá, hemos intentado por lo menos plasmar su vida en la manera más cariñosa posible. Bueno, Inmaculada, muchas gracias por esos elogios. La verdad que estoy admirado, ya te he admirado siempre. Este programa, la verdad es que tiene una audiencia enorme, y si tiene esa audiencia enorme se debe a Inmaculada Molina, que tiene una facilidad y una imagen muy sugestiva. Muchas gracias. Así es que, en fin, agradecido, y este vídeo, que espero que tener, pues será un recuerdo imperecedero para mí. Por supuesto, pero cuando lo vea don Fernando no olvide que está lleno de cariño, que se ha hecho con humildad pero con cariño. Yo ese cariño lo tendré en cuenta, lo agradezco y lo devuelvo. Pues después de agradecerle una vez más a don Fernando que haya estado con nosotros, porque de verdad es un auténtico lujo, pasamos a ese apartado que ya le dedicamos nosotros a ustedes. Y en este caso digo más que nunca, con cariño, con alegría, de que pasamos a ¡Viva lo Español!
trigo y de limpio sol. Un hombre extraordinario, una familia extraordinaria, él muy querido, y que además justamente por él precisamente hemos querido elegir otra familia entre comillas, familia musical que tenemos en Marbella, que es el Coro Río Real, donde son todos grandes amigos. Pero es que además don Fernando Alcalá tiene su corazoncito, una parte de su corazoncito en Cuba, y justamente por eso hemos querido dedicarles a ustedes una canción que va dirigida a toda su familia y a él de forma muy especial también, que se titula Habaneras de Cádiz, Coro Río Real, para todos ustedes, para la familia de don Fernando Alcalá, toda la familia, Habaneras de Cádiz. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta que es plata quieta, rompían contra las rocas de aquel paseo y al bamboleo de aquellas bocas, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo, sonaban por la alameda, por Puerta Tierra, y me traían a tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son, el son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza cuento. Aún pregunto quién me lo contaba. Que tengo un amor en La Habana, el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana, que apareció en mi ventana de La Habana colonial. Toca ahí la catedral, la viña y el mentidero, y verás que no exagero, se acata la habanera, repito, La Habana está ahí con más negrito, que hay en La Habana con más salero. Verás que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y al mismo compás. Por la pared del Caribe así se escribe, cuando una canción de amor es canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te explico, porque te canto este tango que sabe a mango, esta habanera de piriñaca y de carnaval, son de chirigota, sabor a melaza, Guantánamo y rota, que no canta ya un coro en la plaza. Tengo un amor en La Habana, el otro en Andalucía. No te he visto ya a ti, tierra mía, más cerca que la mañana, que apareció en mi ventana de La Habana
La Habana es CAI con más negrito y CAI es La Habana con más salero. Ahí el coro Río Real me toca el corazón, porque si mi amor está en Marbella, yo soy gaditana de nacimiento, eso no lo puedo olvidar nunca, y llevo a Cádiz también en mi corazón. Así que de verdad ha sido quien nos ha inspirado para elegir esta canción don Fernando Alcalá, que también es un hombre que tiene ese toquecillo en aires cubanos y en la parte de Cuba. Así que les tengo que decir que una vez más para todos ustedes, que mandarle un beso muy fuerte también a todos los miembros del coro Río Real que nos están trayendo esa esencia tan bonita en el recuerdo y que lo hacen como nadie. Yo no tengo nada más que decirles que cuiden ustedes mucho de toda la familia, que es lo más rico que tenemos, que pongamos una sonrisa cada día en nuestra vida y que no se olviden que desde esta casa, este equipo, les queremos a todos ustedes por ser tan buena gente. Así que amigos, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, con un besito cariñoso, de verdad, y muy fuerte para todos ustedes.